Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos abriendo un nuevo día que se siente como viernes, pero es martes, martes 30 de abril. Le habla Bárbara Briceño, estamos junto a Francisco Vidal y hoy nos acompaña el diputado Johannes Kaiser. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ciudadanos. Bueno, aquí empezando a disfrutar, creo que de un incipiente invierno. Sí, ya se siente, ¿eh? Está más heladito ahora. Sí, No, está claramente bien. más helado, claramente. Sí. En la política no tanto, pero el clima sí. Sí. ¿Eh? La política está que arde. Ya, cuéntanos novedades, conductora. Yo pude hacer clases toda la mañana, estoy desinformado. Bueno, hablemos de cosas relevantes que han ocurrido esta mañana, los funerales de los carabineros asesinados en el terrible atentado. ¿Qué les parece? ¿Cómo va todo? Bueno, detalles no tenemos necesariamente de cómo fue lo que sucedió, pero sí sabemos que parece haber sido bastante brutal la acción. O sea, no fue simplemente una emboscada, por lo visto los capturaron antes de ejecutarlo. Esto fue una ejecución. Y es un mensaje al Estado de Chile. Esto no es al lote, no es un acto terrorista más. Este es un mensaje al Estado de Chile por parte de aquellos a quienes el propio presidente Boric llamaba grupos armados con pretensión territorial. La Mm, pregunta es, bueno, ¿cómo va a responder el Estado de Chile y cómo va a responder su clase política? Porque también tenemos que tener presente que tenemos elementos dentro de este gobierno, las dos almas siempre han sido mencionadas. Tenemos elementos dentro de este gobierno que ven con simpatía la causa de aquellos que asesinaron a estos tres carabineros, o la causa que dicen defender estos sicarios, estos criminales. Entonces, no deja de ser compleja la situación, y yo creo que se acerca el momento en que el gobierno tiene que sincerar su postura. Y estoy hablando de sincerarla de verdad, no solamente para la prensa, sino que con hechos, con actos. Tiene que depurarse internamente de aquellos elementos que son cercanos a la subversión y que son cercanos a, bueno, a la ideología que propugnan estos grupos. De otra manera, no hay cómo armar tampoco las confianzas para un trabajo mancomunado. Diputado, ¿cómo mm. se vive eso en el Congreso? Porque nosotros hemos tenido también un debate en varios programas y en las redes sociales. Se molestan mucho los cercanos al gobierno, al oficialismo, al Frente Amplio, el Partido Comunista, cuando se les recuerda todo lo que ellos decían con tanta convicción hace tan poquito tiempo. No es que lo defienden, dicen, no es que ellos ya ahora piensan distinto, ahora no, que no están a favor del perro matapaco, nada de todas esas cosas. Pero cuando uno ve, por ejemplo, al presidente decir que Temucuicui es un territorio recuperado por el pueblo mapuche, bueno, uno quiere saber, ¿cambió o no esa visión? ¿Tiene que haber un Estado de Derecho ahí o vamos a seguir dejando que se manden solos? ¿Estarán No, los asesinos, por ejemplo, ahora escondidos ahí, que es un lugar sin Dios ni ley, donde no puede entrar la policía, donde no entran autoridades? ¿Cómo se ve eso dentro? yo creo que uno tiene derecho a cambiar de opinión en política, sin duda, pero uno no tiene derecho a reescribir la historia. Y la historia, y yo estoy ahora recordando los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista, esta historia se inicia estando todavía Gladys Marín al mando del Partido Comunista, Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, eh, a través del contacto con un militante, o sea, contacto entre la FARC y el Partido Comunista era un señor de apellido Olate. Esto apareció en los correos electrónicos que se le incautaron a Raúl Reyes, que fue entonces eliminado en un raid del ejército colombiano en la frontera con Ecuador. Y esos correos electrónicos fueron entregados a Chile, y lo que demostraban esos correos era el trabajo que había realizado el Partido Comunista para mandar a militantes o a personas del mundo mapuche a entrenarse con las FARC en Colombia. Mm. Esto es del 2006-2007. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es, en mi opinión, el resultado de esa siembra. Y el Partido Comunista y también el resto del sistema de partidos políticos en Chile se tiene que hacer cargo de eso. Esa es la historia. Esto no es una invención, esto está publicado incluso en la radio Bio Bio. Nunca nadie inició una acción legal contra esta información que fue publicada,
Y el hecho de que en Chile no haya sido aceptado estos correos electrónicos como medio de prueba válido, la verdad es que solamente se lo podemos agradecer al juez Muñoz, Sergio Muñoz. Mm. Bueno, Pero yo creo el que sí. sistema de partidos políticos en Chile debe haber reaccionado en ese momento. Para defender a la democracia hay que defenderla de todos sus enemigos. También de aquellos que se dicen demócratas y no lo son. Pero vamos por partes. Yo creo que el tema de cómo se dilucida, cómo termina, cómo concluye la investigación del asesinato de los 3 carabineros es muy importante, porque eso va a definir el tipo de organización que estuvo detrás del asesinato. Sin duda. No es lo mismo un enfrentamiento, una emboscada, que una ejecución. ¿Qué hay detrás de la planificación de esa ejecución? Pues yo cada día me sorprendo más leer las noticias, porque los carabineros que estaban fuera del vehículo. ¿Y por qué se bajaron entonces? ¿Cuál fue Sí, la han trampa? habido muchas teorías, pero una de las que he escuchado es que está el camino bloqueado, entonces al parecer se habrían bajado a desbloquearlo. Bueno, pero a mí no me consta, una de las cosas que han surgido. Porque desde el Bueno, gobierno insisten en que las balas no traspasaron el blindado. bueno, los indicios, podemos llegar a cualquier tipo de conclusión en esta materia, o sea, dependiendo de cómo vaya la investigación. Ujú. Eh, Eso sin duda. Pero la situación de desmadre en nuestro sur es consecuencia directa de la falta de disposición del Estado de Chile, y estoy hablando del Estado de Chile, los tres poderes del Estado, de hacer lo que correspondía cuando correspondía. De la mano de eso se ha ido perdiendo el control y se ha abierto el espacio para que, porque no existe el vacío de poder, Francisco Vidal estará de acuerdo conmigo, no existe el vacío de poder en el mundo. Cuando el Estado se retira, ese espacio lo ocupan grupos mafiosos o políticos terroristas o del tipo que quieran. Y efectivamente tendremos que determinar quién ha sido el autor de estos atentados. Y efectivamente es posible que incluso sean descolgados de organizaciones que tienen un objetivo político y que se han dedicado al crimen organizado. Hay de todo. Mm. Pero también es cierto que en el marco de lo que es el trabajo de seguridad que está realizando este gobierno, eh, existen lo que podríamos llamar los sospechosos de siempre, que no debiesen estar involucrados por un problema de confianza y de historia en lo que es la represión de este fenómeno, que en mi opinión, y yo creo que la historia me avala, ayudaron a crear. Sí, pero yo creo, yo te insisto, Johannes Kaiser, que hay que hilvanar, cuando se descubra los autores, la organización, la planificación, porque es como evidente que esto es una provocación máxima en la macro zona sur. Absolutamente. No había ocurrido algo de esta envergadura. Entonces, yo siempre he pensado y comentado, esto es la venganza a los 25 años de Yaitul, esto es alternativamente un paso cualitativo superior en la guerra de guerrilla, porque lo que vimos es guerrilla, ¿Cierto? es táctica guerrillera. ¿Aprendida Esto, dónde? ¿Quién se bueno, los enseñó? en América Latina hay muchas experiencias, Sí, pero pero claro, resulta que la única experiencia de la cual nosotros tenemos conocimiento en efectivo, la FARC, sí, claro, la FARC. claro, ¿Y exacto. quién? ¿Cuándo? A ver, es que esa es la pregunta, Francisco. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de las responsabilidades políticas de esto? ¿Cuándo se va a Lo que hacer cargo el sucede, gobierno y nuestro sistema en general de la responsabilidad que le cabe entonces también a actores políticos en esto? Porque al final, claro, estamos combatiendo el síntoma, pero ¿qué pasa cuando la causa está en otra parte? claro, lo que sucede es ¿Cómo que combatimos las todo, causas? sí, pero las afirmaciones de sospecha en un sistema democrático tienen que ser avaladas por los tribunales, porque si No, no, pues si imagínate cómo. no es una afirmación de sospecha. Está Pero la prueba ahí. El hecho que la Corte Suprema haya rechazado esta prueba tiene solamente razón de ser en la forma en que el ejército colombiano la obtuvo. Nunca nadie ha dudado de la veracidad de la prueba. ya, pero Ahora, sí, voy a plantear otra cosa. espérame. El gobierno alemán en su momento, cuando estuvo persiguiendo a personas que habían evadido impuestos en Suiza,
se valió de información privilegiada que se había robado en Suiza para perseguirlos en Alemania. Ujú. Es decir, había sido obtenida esa información sin seguir los conductos legales y regulares, y sin embargo fueron aceptadas como prueba en Alemania en razón de que no había sido el gobierno alemán o la fiscalía alemana la que había ordenado la ilegalidad. En Chile nosotros ni siquiera llegamos tan cerca. Entonces no Claro, podemos hacernos... sí, y pero por sí, último tenemos el tema judicial, pero por el otro lado tenemos el tema político. Lo que no es verdad judicial no por eso no es una verdad política. claro, pero en temas de esta envergadura, por lo menos yo soy convencido que nos guste o no nos gusten los fallos, interpretemos de similar manera o no los fallos, no queda otra que respetarlo, porque si no es imposible. No, yo Imposible le la voy a decir una convivencia. cosa, yo no estoy de acuerdo con eso. Le voy a dar un ejemplo. A El ver, juez Urrutia con sus fallos. ¿Tenemos que respetar los fallos del juez Urrutia? En el caso incluso de las ISAPRES, la Corte Suprema se pasó 3 pueblos al legislar. El caso de la entrega de nacionalidad para personas que han entrado con calidad de turistas a Chile, ignorando la ley vigente, también un fallo de la Corte. O sea, la verdad es que nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de ilegalidades que cometen funcionarios judiciales de otro poder del Estado. De hecho, nosotros deberíamos sancionarlo y deberíamos perseguirlo, pero no existe la voluntad política para eso. A pero propósito de también, voluntad política, es que aprovechemos la contingencia de lo que está pasando ahora en el Congreso, porque ha habido harta polémica y revuelo por la discusión de las reglas del uso de la fuerza. Ayer había mucha molestia contra la diputada Maite Orsini porque no dio la unanimidad para votarlo hasta total despacho. Hoy de nuevo volvió a rechazarlo. Se sumó el diputado Winter diciendo que mañana es feriado, entonces que como no se puede. Entonces, no, de nuevo no hubo unanimidad junto a la diputada Maite Orsini. Hay mucha molestia respecto a esto, diputado. ¿Qué pasa con esto? ¿Va a salir algo o no? ¿Cuándo? ¿No hay sentido de Mire, urgencia real? Porque aquí el hay dos gobierno cosas. que puso sentido de urgencia y no alinea a su gente. Aquí tenemos 2 puntos. Uno es la tramitación de una norma legal y otra cosa es la utilidad de la norma legal. No nos equivoquemos. Yo creo que hace un par de minutos atrás a usted le leí la ley vigente respecto de cuáles son las eximentes de responsabilidad para personal militar en materia del uso de las armas de fuego. Y lo tengo aquí, dice el artículo 208 del Código de Justicia Militar, dice, será causal eximente responsabilidad para los militares el hacer uso de las armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna debida, es decir, la orden recibida. ujú, Serán asimismo causales eximente responsabilidad penal para el personal de las Fuerzas Armadas que cumplen funciones de guardadores del orden y seguridad público, las establecidas en los artículos 410, 411 y 412 de este código. Si se aplicase esta ley, nosotros no necesitaríamos regla de uso de la fuerza, pero la Fiscalía y el Poder Judicial han decidido ignorar olímpicamente la norma y la ley vigente. Y es por eso que estamos tramitando reglas de uso de la fuerza para tapar un hoyo. ¿Por qué? Porque tenemos jueces y fiscales creativos a la hora de perseguir a nuestros uniformados. Pero en la práctica estamos haciendo una ley para tapar el incumplimiento de otra ley. Y ese es porque el aquí, escándalo. sí, pero ahí entramos a un tema súper de fondo, que es eh, si el juicio es al fiscal y al juez que no cumple la ley, bueno, es una afirmación gravísima de un poder del Estado frente al otro poder del Estado. Para que Y la, vean. un- y la única forma de que eso se enmiende es una nueva ley que obligue al juez y al fiscal a atenerse a la nueva ley. Obvio. Pero si Ya, no hay pero ¿por qué tiene que voluntad, haber pero una si las ley que leyes no diga que hay que obligan. cumplir la ley? Es como absurdo eso, po. Una Lo que ley Existe que pasa, la norma que obligue a obliga a cumplir la cumplir la ley. ley. lo que pasa es que ahí derivamos a una situación insostenible, que es que el partido político, el parlamentario, el parlamento, el afectado, sostenga que el fallo judicial en todas sus instancias está equivocado. Bueno, es que no podríamos convivir sin respetar los Bueno, fallos judiciales. pero si yo le voy a decir una cosa, en Chile existe. En Chile, tribunales han inventado delitos inexistentes. ¿Ya? Tomemos el caso del general Yáñez. No existen los delitos de omisión por omisión en el Código Penal. 1. 2. No existe el delito de secuestro permanente en el Código Penal. Y si lo encuentra, por favor, cíteme el número. 3. Nunca se ordenaron las identificaciones de los restos de los detenidos desaparecidos. 4. En materia del uso de las armas, efectivamente se ha ignorado el artículo que yo le he leído.
5, ley de amnistía y prescripción. Las dos leyes han sido ignoradas a más tardar desde que se acusó con éxito al juez Cereceda. El año 98, 99, una Por cosa así ahí, tenía que sí. ser. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un sistema judicial que ha ido respondiendo a las demandas políticas, es decir, ha estado politizado por lo menos desde los años 60 del siglo pasado. Por lo menos y posiblemente más atrás, no sé, no tengo noticia de eso. Pero la situación a la cual nos lleva a eso es que los fallos politizados van dañando y van generando entonces una realidad judicial que se termina mordiendo la cola. La persecución a los uniformados después de 1990, la justicia en la medida de lo posible, usted se acordará de la carta que mandó Patricio Aylwin a tribunales para que no se aplicara la ley de amnistía, etc. Ujú. Lo que ha generado es lo que estamos viviendo ahora, porque los uniformados no creen que la norma los proteja de los tribunales. Mm. Ese es el efecto que yo llamo que es la amputación del nervio conector entre la espada y la corona. Es decir, siendo la corona el ejecutivo, el poder político, y la espada la fuerza pública, ¿ya? Al, al torcerse el espíritu de la ley de amnistía, el espíritu de las normas de prescripción, etc., lo que se ha hecho ha sido destruir la confianza que tienen los uniformados en el sistema judicial. Claro, pero a tu argumento yo te respondo con otro argumento. La amnistía y la prescripción están subordinadas a los crímenes de lesa humanidad No como doctrina. existen condenados por como- lesa humanidad en Chile. No, me refiero a no acatar la amnistía del 78 o las prescripciones parciales o totales. Siempre el argumento de la Corte Suprema ha sido que se enjuicia y se condena sobre la base de crímenes de lesa humanidad Sí, pero es que que no hay son condenados por delito de lesa humanidad. ¿Por imprescriptibles e qué? inmastiables. No, momento, no es cierto. ¿Por qué? Porque los delitos de lesa humanidad se establecen en el Código Penal chileno de la mano de lo que es el Tratado de Roma del 2008. Y el propio Tratado de Roma, así como la legislación chilena, establece que no es retroactiva la aplicación de la ley. Y esa parte del Tratado de Roma siempre se ha ignorado. Y por eso cuando le pedimos al Poder Judicial y le pedimos a Gendarmería que nos mandara a la Comisión de Derechos Humanos el listado de personas que están condenadas por violaciones de derechos humanos, nos llegó la respuesta, o sea, en este caso no violaciones de derechos humanos, sino que delito de lesa humanidad, corrijo, ¿ya? Nos llegó la respuesta de que no habían. No hay. ¿Me explico? No, sí, Esa es te la entiendo. situación judicial, Sí. esa es la situación judicial en la cual estamos. Entonces, cuando usted tiene una norma que está vigente en este momento y posteriormente cambia el aire político en la Corte, ¿qué confianza tiene una persona, qué seguridad jurídica tiene una persona que viste el uniforme hoy día de que si él cumple las órdenes que les da el poder político, conducido en este caso por el presidente Boric, no lo van a terminar metiendo preso en 20 años más? Claro, claro, pero lo que pasa es que ahí tu argumento no tiene salida porque eh, Sí al tiene, descon... hay que corregir el sistema y se tienen que aplicar las leyes como están pensadas. Y se tiene que sancionar a los que no aplicaron las leyes como estaban diseñadas. Si al final esa es la salida es que nosotros necesitamos un poder judicial que haga cumplir la ley y que no necesariamente ponga, y esto es bien importante, los sentimientos de justicia que son propios y a los cuales tiene derecho cada persona, también cada juez, ¿ya? Que pueden estar conectados con su visión política histórica, no puede ponerlos por sobre la ley, porque cuando pone esos por sobre la ley, a lo que se llega es a la arbitrariedad en la aplicación de la ley. Existiendo arbitrariedad en la aplicación de la ley, no hay seguridad jurídica, y si no hay seguridad jurídica, no hay confianza. Si no hay confianza, no se van a cumplir las órdenes. Así de sencillo. Esa es la cadena. Necesito dar algunos consejos. Estamos junto al diputado Johannes Kaiser, Francisco Vidal, y con Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, tremendo equipo de profesionales con la tecnología necesaria para sus procesos. Texpro.cl. En tiempos de crisis, contrate tranquilidad, garantice las facturas de su empresa. Tan simple como ingresar a telecheque.cl, facilito, si no nos paga su cliente, Telecheque responde. OPH Dental lo invita a que pueda recuperar su sonrisa en una sola sesión, incluso. No elija cualquiera, elija los profesionales que hacen la diferencia en clínicaoph.cl.
Nos vamos a ir rápido a una pausa y retomamos con el diputado Johannes Kaiser, Francisco Vidal. Yo quedé con una pregunta para el diputado. A partir Déjala del tema que planteada. estamos hablando. Déjala planteada para irnos a la pausa. No, lo que pasa es que el último fallo de la segunda sala de la Corte Suprema que condenó a 27 agentes del Comando Conjunto sobre la base de 5 asesinatos, fueron muchos más, digamos, pero 5 asesinatos entre el 75 y el 76. ¿Cuál es la norma aplicable? ¿Cuál cree usted que es la norma aplicable? ¿Cómo? ¿Cuál cree usted que es la norma aplicable? Todas las personas que fueron condenadas en ese periodo por delitos terroristas, incluso otros delitos, fueron amnistiadas. Todas, menos los uniformados. O sea, tú dices que lo correcto hubiera sido, una vez que después de 40 años se descubre quiénes los asesinaron, se les aplica la amnistía. Bueno, eso era lo que decía la Corte Suprema cuando se empezó con las investigaciones. Cuando se empezó con las investigaciones dijeron que no se podía amnistiar si no se había establecido quién era el autor de ciertos delitos. Ya. Entonces, por lo tanto, se investigaba hasta el momento en que se establecía, o se suponía que se iba a establecer a los responsables, entonces se amnistiaba. Pero ahora, o sea, en el curso de los últimos 30 años han ido cambiando el criterio. Y el criterio es que no se aplica la ley de amnistía y no se aplica tampoco la prescripción. Ahora, más allá de eso, yo quiero decir una cosa. Yo tengo, por ejemplo, hay un soldado que está condenado en Punta Peuco. Era conscripto. El hombre condujo un camión de un cuartel al otro con prisioneros encima y esa fue su participación. En cualquier cuento. El hombre está condenado a 15 años por complicidad en secuestro permanente. Y así hay todos estos casos. Sí, pero Joan, déjame... Ya la cuestión se empieza a poner ridícula. Nos tenemos que ir a la pausa. Ya de vuelta en Polos Opuestos, martes 30 de abril. Yo quiero preguntar. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, que está desesperado por hablar, y el diputado Johannes Kaiser. Es que me interesa mucho saber el pensamiento de Johannes Kaiser. Una pregunta general. ¿Para ti hay algún tipo de delito que sea imprescriptible y que no tenga amnistía? Partamos por ahí. A partir del 2008, sí. A partir del 2008, sí. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos ciertas normas que nos hemos dado desde tiempos del Imperio Romano. Nosotros somos herederos del derecho romano. Y esas normas, una de las normas fundamentales que garantizan los derechos de las personas es que uno es juzgado por la ley vigente al momento de la comisión de la comisión de un hecho o de que suceda un hecho. ¿De acuerdo? Ya. Eso significa también que si yo creo un delito con posterioridad, ese delito, si ese hecho yo lo cometí antes de la comisión del delito, yo no soy culpable. Pues yo solamente puedo responder por aquello que era delito en el momento en el cual yo lo cometí. Ahora, la calidad del delito también. De hecho, incluso las sanciones. Por eso tenemos el principio pro reo. Lo cual significa que una ley posterior, si es más gravosa para una persona acusada, no se aplica. Se aplica la ley que tenía en ese momento. Pero si es más beneficiosa para la persona, sí se aplica. Pero no podemos ignorar la ley. Y mucho menos, bueno, se puede ignorar en la política hasta cierto punto, podemos debatir sobre el tema, ni un problema, ya. Pero no lo pueden ignorar los tribunales. Porque los tribunales son... El Poder Judicial en una república es la columna vertebral, no es el Ejecutivo y no es el Legislativo, es el Poder Judicial, es el que mantiene el equilibrio. Entonces, cuando el Poder Judicial ignora normas de ese calibre, nos ponemos en una situación muy, muy compleja. Y la situación muy compleja que tenemos en este momento es que efectivamente, y eso es un análisis que yo creo que comparten todos, en este momento no hay confianza por parte de lo que es el músculo del Estado en la cabeza del Estado, y el músculo del Estado son las Fuerzas Armadas y de Orden. Y no hay confianza, ¿por qué? Porque resulta que hasta cierto punto, no digo en todos los casos, pero hasta cierto punto, efectivamente hay jueces que han aplicado la norma de manera arbitraria. Ya, pero eso es prevaricación, pues ya. Eso es prevaricación, y efectivamente esa es una de las razones por las cuales yo propuse crear para el proceso constitucional pasado, cosa que al final no terminó plasmado en el texto,
pero yo propuse la creación de un tribunal de prevaricaciones externo compuesto por 13 miembros que fuesen abogados mayores de 65 años, elegidos por 5 años por sorteo, de entre aquellos abogados que hubiesen litigado de manera relativamente frecuente. ¿Por qué? Porque tiene que haber una instancia ante la cual recurrir que no sea el propio Poder Judicial cuando evidentemente se está torciendo la norma. Yo te entiendo la argumentación, pero lo que no comparto es los fallos en violaciones a los derechos humanos son ni más ni menos que el máximo tribunal, la segunda sala en particular, que ha rechazado en este caso, porque me informé bien, todos los recursos de casación, todas las argumentaciones, los abogados defensores que utilizan de acuerdo a tu interpretación. Entonces, claro, si yo al final, el máximo tribunal de la República, donde no hay apelación posible, falla de una determinada manera, incluso muchas veces por la unanimidad de sus 5 integrantes, bueno, ¿Te hago una pregunta? dime. Ok. ¿Cuál es el porcentaje de causas en las cuales en materia penal, estoy hablando de causas normales, en las cuales efectivamente el tribunal, la Corte Suprema, termina decidiendo a favor del que está requiriendo? Tienen que ser un 30%, 25%, probablemente por ahí va la cosa. ¿Cuál es el porcentaje de causas en que el Poder Judicial termina resolviendo a favor de uniformados acusados? ¿El 5%? No, desconozco el porcentaje. Yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, el caso del coronel Castañer. El coronel Castañer fue 2 veces absuelto, incluso por la Corte Suprema, y después lo condenaron de nuevo por el caso Quemado. Y lo procesaron de nuevo, a pesar de que había cosas juzgadas. Y hay muchos casos donde hay cosas juzgadas y se reabrieron las causas, hasta la última instancia. Entonces, nuevamente, la pregunta que yo les hago, más allá de cuál sea la opinión política que uno tenga respecto del periodo 73-90, etcétera, pero ¿cómo se supone que la gente va a confiar en un poder judicial que termina fallando de manera arbitraria, contrariando principios son principios que uno aprende en primer año de derecho? Claro, lo que pasa es que tú colocas, por así decirlo, el dedo en la llaga, porque tu opinión es que los fallos de los tribunales, y me refiero particularmente al máximo tribunal, no están cumpliendo la ley, y eso para mí es gravísimo. Primera, segunda y en tercera instancia. Y de hecho, tanto es así, yo le voy a decir una cosa, si yo he perseguido el tema de las osamentas, ¿ya? De los detenidos desaparecidos, que se destapa esto porque se encuentran en el Servicio Médico Legal 89 cajas, si no me equivoco, de osamentas que habían sido entonces guardadas por el juez Solís, creo que fue el juez Solís el que los despachó a la Universidad de Chile porque no confiaba en el Servicio Médico Legal. Entonces se destapa este escándalo, pues no se habían identificado. ¿Qué es lo que nosotros en la Comisión de Hacienda del Senado, lo que yo le pregunto entonces a la directora del Servicio Médico Legal? Bueno, ¿y esos son todos? Me dice, no, hay 587 protocolos abiertos en regiones y más protocolos abiertos en la región metropolitana, pero no sabemos cuántos son. Si yo le hago la pregunta, honestamente, tenemos en esas 89 cajas potencialmente, porque no lo sabemos, porque hay que identificar, ¿ya? Podemos tener unas 200 personas, 250 personas, podrían estar ahí, ¿ya? Resto genético suficiente como para identificarlo. Tenemos 587 protocolos en regiones, más protocolos en la región metropolitana. Seamos pesimistas, digamos que tenemos 500 personas. Eso es prácticamente la mitad de los detenidos desaparecidos. Y los tiene el Servicio Médico Legal y los tienen a disposición de los jueces, que son los jueces instructores, pues funcionan en el sistema antiguo, ¿ya? Y los tienen desde hace más de 20 años y no ordenan la identificación. Y por lo tanto, no ordenan la entrega de los restos a los familiares. Muchas madres han fallecido sin haber recibido a su deudo. Y yo le planteo lo siguiente, y esos son los mismos jueces que después condenan por ¿cómo se llama? Por secuestro permanente. Pero son los jueces que tienen a su disposición la prueba que de identificarlo, quizá establecería que ya no hay secuestro permanente porque están en manos del Estado. Sí, están en manos del Estado, pero están en manos del Poder Judicial. O sea, ¿qué tan torcido tiene que ser el sistema
para que un juez pueda condenar a una persona por el secuestro permanente de una persona que tiene el juez potencialmente a su disposición en el servicio médico legal. Sí, te entiendo. O sea, Sí. qué locura, qué cosa, porque pues esta cuestión es también la continuación de la violación de derechos humanos por parte del Poder Judicial, si no nos equivoquemos. Esa gente fue detenida desaparecida, con lo cual se comete una violación de derechos humanos. Y después, los restos quedan en el Poder Judicial no ordena la identificación y por lo tanto se hace cómplice del secuestro permanente, que por lo demás no aparece en el Código Penal, pero de la propia Diputado, figura que ellos crearon, porque ellos los una tienen. vez, diputado, una vez ya descubierto esto, descubierto que está toda esta gente sin identificar y las familias que llevan décadas esperando una respuesta no la han tenido, ¿sigue así o se está haciendo algo al Sí, sí, respecto? sigue Pero, así. Yo ¿sabe? todas las Johnny. semanas vuelvo a levantar el video de la comisión investigadora de Osamentas, que la tuvimos en la Cámara de Diputados, donde dicen, bueno, es que no podemos identificar antes de haber declarado culpable a la gente, lo dice una diputada del Frente Amplio. O ¿Y sea, cómo las primero tienes que familias no hacen algo al Pero yo respecto identificar y tengo, si después llevan vaya a tantas identificar. décadas esperando verdad? es que yo tengo un dato. Yo tengo un ¿Mm? dato de público, porque lo leí. Y sería bueno que lo revisara, Johnny. Encantado. Tengo entendido que finalmente esas cajas descubrieron que esos restos no correspondían cronológicamente al periodo. No, eso no es correcto, eso no lo saben, porque ese trabajo no se ha hecho. El Ok, trabajo de identificar, o sea, hay 3 o 4 cajas que efectivamente entraban en el parámetro que usted planteaba, pero el resto no, ya. ¿ok? Son cajas que se recogieron, son restos que tengo entendido, son víctimas que habían sido sepultadas en Cerro Chena, o sea, no sabemos, no sabemos, y lo impactante es que no sabemos. Son también gente que se retiró de los patios del cementerio general. Entonces no sabemos. Y no puedes tú, como tribunal, condenar si no sabes. Porque existe lo que se llama la duda razonable y la presunción de inocencia. O por último, si vas a condenar, condena por el delito que se cometió, pero no por otro delito. Mm, Entonces, a lo que yo voy, volviendo al enganche original del tema, ¿cómo puede nuestra fuerza pública, las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿ya?, asumir o cumplir con la labor que le estamos encargando, que es la de la utilización de la fuerza, donde de todas maneras se produce lo que se llama la violación de derechos humanos? Lo que pasa es que están legitimados por la ley. Cuando yo utilizo el arma contra una persona o meto presa a una persona, le estoy quitando un derecho humano. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sí, estoy legitimado por la ley. Pero ¿cómo van a confiar en el sistema si el Poder Judicial no está actuando con la acuciosidad que corresponde y con la seriedad que corresponde a todos estos temas? mm, Tenemos el caso del Cabo Zamora, ahora, del 1810. El caso del Cabo Zamora es impresionante porque le abrieron 2 o 3 causas. Después que se iban cerrando, que ya no podían seguir persiguiéndolo por la causa anterior, recuérdame ¿no? cuál es ese caso. El caso del puente Pío Nono, Ya, ok, ¿ya? Y casos ya. como ese, hay legión. Hay legión, donde se persigue, por ejemplo, a uniformados por haber usado la escopeta antidisturbios en el 1810, siendo que cumplían con la orden que habían recibido en ese momento. Porque se les supone el ánimo de castigar, se les supone, lo cual ya es una cuestión bastante interesante, el ánimo de castigar. Después se les condena por apremios ilegítimos. Ahora, la única corte que ha rechazado eso ha sido la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que dijo, ¿cómo van a ser apremios ilegítimos si están en un enfrentamiento y el carabinero, por ejemplo, no tiene a la persona en su poder? ¿Cómo van a ser apremios ilegítimos cuando utilizas tú puedes tener violencia innecesaria, sí, Ujú. pero como es un delito de menor pena, la Fiscalía decidió no perseguirlos a todos por apremios ilegítimos y se está condenando a los uniformados por apremios ilegítimos, a pesar de que la figura no calza penalmente. Entonces no me digan que el Poder Judicial en Chile está funcionando bien, porque no está funcionando bien, para nada. En estas materias, el Poder Judicial lamentablemente no ha dado el ancho. Y no estoy hablando de todos los jueces, porque como verán, acabo de mencionar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y cuanto menos en alguna causa ha fallado de manera, en mi opinión, correcta.
Pero no puede ser que el Poder Judicial tenga tanto miedo a la opinión pública o al poder político, lo que sea, que condene de acuerdo con lo que el dedo al viento de lo que creen que es la opinión pública imperante. Si ellos tienen que Mm, establecer una verdad judicial, no dejar satisfecho a la gente afuera. Y ahora tenemos la vuelta de carnero, porque después del 1810, ¿no? Para el 1810 los carabineros eran los malos, ahora los carabineros son los buenos y el Poder Judicial está entrampado con cientos y miles de causas que no sabe cómo deshacerse de ellas porque las aceptaron a tramitación a pesar de que no lo debieron haber hecho. mm, Entonces, ese es el problema. El problema fundamental no es de ley. El problema fundamental es de aplicación de la ley. Y mientras nosotros no corrijamos el problema de aplicación de la ley, que por lo demás también engancha ¿cómo eran esto? Las clases de ética para empresarios y cuestiones por el estilo, ¿ya? Mientras nosotros no tengamos un poder judicial, que no importa si eres uniformado o no eres uniformado, empresario, empleado, no sé, no importa. Simplemente aplique la norma vigente, está fregado. Te pasa, por ejemplo, en el tema laboral. ¿Cómo puede ser que el 95% de los casos se falla a favor del empleado y no el empleador? Es muy improbable que el 95% de los casos terminen así. Entonces mm. tú tienes un problema de decisión De administración e interpretación de la de ley. ser político en Mm, los fallos, sin duda. Les quiero contar de Sativo para que no gaste más en agencias publicitarias, encuentre todos los regalos publicitarios para su empresa y emprendimiento, una amplia gama de productos sustentables para distintos requerimientos en sativo.cl. Y como siempre, el Dueto lo espera con la misma calidad y servicio desde 1959 para que vaya a disfrutar las más ricas carnes, pescados, mariscos, pastas, risotos y más. Duetorri, Borde Río, Isidora y también en el centro. Estamos conversando con el diputado Johannes Kaiser, con Francisco Vidal. Hoy día ha sido un día extremadamente triste, funerales de los carabineros asesinados. Ha dado vuelta por todos lados una imagen de el hermano de uno de los carabineros asesinados, un marino, que en medio de su discurso hace un llamado al presidente Gabriel Boric y le dice que debajo de ese uniforme hay seres humanos. Y no olvidemos una cosa. No solamente hay seres humanos. Los tres asesinados tenían guaguitas chicas. 3 años, 1 año y 1 año. mm. Y volviendo un poco al punto, ¿qué habría pasado si hubiesen estado, por ejemplo, los infantes de Marina para protegerlo? Ustedes se acordarán ahora, mañana, hoy día o mañana, no, mañana no porque es feriado, pero esta semana se va a iniciar el proceso que persigue la Fiscalía contra los 2 infantes de Marina que defendieron una patrulla de carabineros, Sí, donde yo lo terminó, comenté el otro día. Sí. terminó un comunero fallecido. Nuevamente, de acuerdo con la ley que les leí yo, no deberían estar procesados. Mm, Nuevamente. O sea, Francisco, tú eres un hombre de Estado, ¿ya? Eres un hombre que piensa muchas veces más allá de lo que son las líneas políticas. Pero la situación que tenemos en este momento no le sirve ni a la derecha ni a la izquierda. No, porque efectivamente si uno termina o empieza a desconfiar en uno de los poderes del Estado que son básicos, como el Poder Judicial, la sociedad se enferma, obviamente. ¿No? Entonces no nos sirve. Y tenemos que recomponer las confianzas en el Sí. Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Y para recomponer esas confianzas hay que corregir. Si al final tenemos que reconocer que se han hecho mal las cosas, si no estaríamos en la situación en la cual estamos, si no se hubiesen hecho mal las cosas. Mm, Sí, así de sencillo. Entonces, no se nos cae un cacho de la corona si vamos y decimos, ¿sabes qué más? Durante los últimos 20 años, por un afán de justicia y todo el tema, aquí la verdad es que nos pasamos 3 pueblos, tenemos que aplicar las cosas, la norma como corresponde, los tribunales tienen que ponerse en línea, el Poder Legislativo tiene que hacer su trabajo, el Poder Ejecutivo el suyo, y debemos dejar desde el punto de vista del Estado, tenemos que dejar de hacernos zancadillas. mm. Pero fíjate que todo lo que tú señalas con respecto al diagnóstico que tú tienes, y más allá de la incompatibilidad o la contradicción con una ley vigente, la que leíste, yo creo que todo el esfuerzo de los reglamentos de uso de la fuerza tienden precisamente a subsanar
el tema, porque en la medida que el reglamento del uso de la fuerza proteja al uniformado en el ejercicio de su función y que no haya posibilidad de interpretación por parte de un tercero de lo que quiso hacer el uniformado, porque ese es el sentido del reglamento. Sí, pero es necesario única y exclusivamente en la práctica. Nosotros estamos tratando de reemplazar al juez. Pero digamos las Yo te voy a cosas poner que un son. ejemplo que, mira, Estamos Durante tratando de sacar. décadas no Álvaro, fue necesario ningún reglamento de uso de la fuerza porque era obvio que si se enfrentaba un carabinero con un delincuente, era obvio lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que quienes están gobernando hoy empezaron a hacer una cacería en la que cada cosa que hacía carabinero le criticaban. Tirado en el suelo, pateado por persona, dispara al viento y vas a llevar a alguien por error. No, delincuente, asesino, Paco asesino, a la cárcel. Entonces fue tanto lo que insistieron en que ahora los carabineros están totalmente cohibidos. Pero eso no es de ahora. Eso viene de bastante tiempo atrás. Pero lo mismo. Nosotros, pero yo le voy a ojo, decir una cosa. Yo a quien recuerdo con respeto por su reacción fue en su momento al presidente Elwin, cuando Carabineros en unas manifestaciones tuvo que hacer uso de la fuerza y se le vinieron encima a Carabineros y Patricio Elwin salió y lo respaldó con todo. Con lo que todo. pasa es que los protocolos del uso de la fuerza hoy día existentes, que son protocolos realizados por Carabineros, tienen que ver, pues, Bárbara, con el encuadre del uso de la fuerza. Esto se exacerbó mucho con el tema Catrillanca. Entonces, el punto No, está y en ellos cómo piensan igual tú... desde antes de Carillanca, sí, aquí estamos. No, si el Sí, tema, pero por lo Cada demás, vez el que tema Carabineros movía un Catrillanca, dedo o algo, salían, porque el caso Catrillanca tienen toda la razón y es una cosa que puede ser más objetiva, pero cada vez que lo había es. cualquier tipo de accionar de Carabineros salían todos y con todas las redes y Twitter y Funa y asesino y aquí voy a repetir todo lo que Pero decían. ustedes sabían que el caso Catrillanca se dividió en dos para el proceso. El caso Catrillanca empieza con el robo de vehículos de unas profesoras, mm, ¿ya? Y termina con Catrillanca recibiendo un impacto de bala que parece haber, tengo entendido, rebotó del neumático el tractor en el cual estaba movilizándose y le quitó la vida. Pero resulta que el Poder Judicial, en su momento la Fiscalía, decidió perseguir esto como dos delitos distintos. Entonces, ¿ya? en la práctica tú no tienes el seguimiento lineal desde el momento del robo de los vehículos hasta el momento que se trata de detener al señor Catrillanca, que por lo demás tenía antecedentes penales. Mm, Entonces, si tú lo hubieses encuadrado en el contexto, quizás el fallo habría sido otro. El problema, como estamos en Chile, el problema es que cuando se produce este fenómeno, ¿qué es lo primero que tratan de hacer? Tapar con tierra la cuestión. En vez de ¿ya? ir de frente y decir, ¿sabes qué más? Sí, aquí efectivamente se hizo uso de un arma de fuego con resultado fatal, se va a hacer la investigación que corresponde, etcétera. Lo que trató de hacerse es tapar con tierra la cuestión, que es muy propio de nosotros, de no aceptar que se cometieron errores, de no aceptar ninguna cuestión. Pues yo creo que no creo que haya sido un tema a mansalva o con intención, pero bueno, algo que dejémoslo ahí. Bueno, Pero vamos a... si se hubiese ido frontal, se acepta la investigación, se reconoce el hecho, etcétera, probablemente la situación habría sido una muy distinta. Pero en Mm. Chile tenemos un problema con la verdad. Tenemos un problema con sincerar las cosas y por eso nos gastamos tanta energía en tratar de sostener mentiras que después terminan mordiéndonos. Diputado Johannes Kaiser, muchas gracias por acompañarnos hoy en Polos Opuestos, Francisco. Interesante conversación. Interesante Sí. pero cortita, como que se pasó muy rápido. Así que Sí, ya tendremos más oportunidades en un cuando futuro. son interesantes se pasan rápido. Tal Muchas cual. Ya, gracias por la muchas gracias, conversación. diputado, que le vaya muy bien. Francisco Ya también. está. Hasta el Chao, jueves. chao. Buen descanso de feriado entre medio. Muchas Exacto. gracias. Vale, Hasta luego. chao, gracias.